Muchas veces, en la prisa de la vida diaria, hacemos nuestras oraciones de manera automática, sin reflexionar si realmente estamos conectando con su corazón. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una forma bíblica de orar que puede transformar tu vida espiritual de maneras que nunca imaginaste? Vamos a explorar lo que realmente dice la Biblia sobre la manera correcta de hablar con Dios. Y puede que te sorprendas al descubrir que algo simple pero poderoso puede cambiar cómo te relacionas con Él. Quédate conmigo hasta el final y averigüemos juntos si estás orando de la manera en que Dios realmente desea escuchar. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarte algo. ¿Confías en Dios? Si es así, comenta abajo: confío en ti, Dios. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. De esta manera recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Primero, la importancia de hablar correctamente con Dios. Hablar con Dios es una de las prácticas más profundas e importantes de la fe cristiana, pero no siempre nos damos cuenta de la profundidad que requiere esta acción. No se trata solo de pronunciar palabras o expresar deseos personales. Es, sobre todo, un acto de relación y reverencia. La Biblia nos muestra que hay una manera correcta de comunicarnos con el Creador, y entender esto puede transformar por completo la forma en que nos relacionamos con Él. Desde el principio de las Escrituras, vemos que Dios desea una comunicación genuina, basada en fe, respeto y obediencia. No es algo meramente ritualista, sino una conexión que refleja el corazón humano, buscando alinearse con la voluntad divina. Uno de los primeros puntos a entender es que hablar con Dios es un privilegio, pero también requiere cuidado y entendimiento. Dios es santo, y la forma en que nos acercamos a Él importa. En el libro de Mateo, Jesús advierte sobre aquellos que oran superficialmente, con la intención de mostrar su espiritualidad a otros. Él dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Mateo 6:5. Este versículo nos enseña que la motivación detrás de nuestras palabras es tan importante como las palabras mismas. A Dios no le impresionan los discursos elocuentes, sino que valora la sinceridad del corazón. Hablar con Dios también es un reflejo de nuestra dependencia de Él. En el Antiguo Testamento, vemos ejemplos impactantes de personas que buscaron a Dios con fervor y humildad. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios estaba airado por sus transgresiones. Él suplicó con sinceridad y razonó con Dios, pidiendo misericordia. Éxodo 32, 11 a 14. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más desafiantes. Este episodio nos muestra que Dios valora la intercesión genuina y la comunicación basada en su carácter justo y misericordioso. Otro ejemplo es Ana, quien oró con profunda angustia, pidiendo un hijo. No recitó una oración ensayada o memorizada, sino que sus palabras nacieron del dolor y la fe. Como resultado, Dios escuchó su oración y le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. 1 Samuel 1:10 a 20. La forma en que nos acercamos a Dios también revela cuánto entendemos sobre su naturaleza. Jesús, en su vida terrenal, nos dio el mayor ejemplo de cómo hablar con Dios. A menudo se retiraba a lugares solitarios, donde podía orar en silencio y reverencia. Sin embargo, incluso en su cercanía con el Padre, Jesús nunca descuidó el respeto y la sumisión. Cuando enseñó a los discípulos a orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Mateo 6:9. Reconoció la santidad de Dios antes que nada, mostrando que la oración comienza con la exaltación de quién es Dios. Esta introducción nos lleva a entender que hablar con Dios es un acto que requiere preparación interna. No se trata de seguir fórmulas preestablecidas o simplemente repetir frases sin pensar. Dios desea autenticidad. En Jeremías 33:3, Él hace una promesa que resuena hasta el día de hoy. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto nos recuerda que Dios está dispuesto a escucharnos, pero espera que lo busquemos con un corazón puro y una disposición para aprender de Él. Por lo tanto, al hablar con Dios, es esencial presentarnos con humildad, reconociendo que estamos ante el Creador del universo. Este reconocimiento no debe generar miedo, sino reverencia. Dios es Padre, pero también es Rey. Él está cerca, pero sigue siendo santo. El equilibrio entre intimidad y respeto es lo que hace que la comunicación con Dios sea algo transformador. Personas como Moisés, Ana y David experimentaron esto en sus vidas, y sus ejemplos sirven como inspiración para nosotros hoy. Hablar correctamente con Dios significa, por encima de todo, conocer quién es Él y entender que nuestra comunicación con Él debe guiarse por la fe, el amor y la verdad. La importancia de hablar correctamente con Dios radica en el impacto que esta práctica tiene en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios de la manera en que la Biblia enseña, abrimos espacio para que su presencia nos transforme, para que su voluntad nos guíe y para que su paz nos fortalezca. 2. Lo que dice la Biblia sobre la comunicación con Dios. Desde sus primeras páginas, la Biblia nos presenta a un Dios que desea comunicarse con los seres humanos. Nos creó con la capacidad única de establecer una relación íntima con Él, y la comunicación es el fundamento principal de esta conexión. Hablar con Dios no es solo un acto religioso, sino una oportunidad para alinearnos con su voluntad, encontrar consuelo en su presencia y experimentar su guía en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces las personas se preguntan, ¿estoy realmente hablando con Dios de la manera correcta? Para responder a esta pregunta, necesitamos volver a las Escrituras y entender lo que dicen sobre esta comunicación divina. La Biblia nos muestra que Dios no solo quiere escuchar nuestras palabras, sino que también desea que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. El Salmo 34:15 nos recuerda: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esto significa que Dios no está distante ni indiferente. Él está atento, esperando que nos volvamos a Él con honestidad y humildad. Cuando nos acercamos de esta manera, abrimos las puertas a un diálogo verdadero y transformador. La comunicación con Dios, según la Biblia, comienza con la oración, pero va más allá de ella. Orar no se trata simplemente de repetir palabras memorizadas o de seguir rituales. Es una expresión genuina de nuestra fe y dependencia. Jesús, en su vida terrenal, nos dio un ejemplo perfecto de cómo comunicarnos con el Padre. En Mateo 6:6 enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Aquí Jesús nos muestra que la oración es un momento de intimidad, donde la superficialidad no tiene lugar. Es un espacio sagrado en el que podemos abrir nuestro corazón ante Dios. Un aspecto esencial de la comunicación con Dios es la actitud del corazón. La Biblia enfatiza que Dios no se impresiona con palabras hermosas o discursos bien elaborados, sino que busca un corazón contrito y sincero. Isaías 57:15 afirma:
Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este versículo destaca que para hablar correctamente con Dios es necesario abandonar el orgullo y acercarnos a Él con humildad. Además, la Biblia nos enseña que la fe es un elemento indispensable para la comunicación con Dios. Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos comunicamos con Dios, necesitamos creer que Él está presente, que nos escucha y que es capaz de actuar en nuestras vidas. La duda es como un ruido que interfiere con esta conexión. La fe, por otro lado, es el canal que nos vincula directamente con el corazón de Dios. Otro punto esencial es la honestidad. La Biblia nos anima a ser completamente transparentes con Dios, sin temor ni vergüenza. Él ya conoce todo sobre nosotros, pero desea que seamos sinceros en nuestra comunicación con Él. El Salmo 62:8 nos invita: confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Hablar con Dios es una oportunidad para desahogarnos, confesar nuestras fallas y pedir ayuda en nuestras debilidades. La comunicación con Dios también debe estar guiada por la gratitud y la alabanza. Muchas veces nos enfocamos solo en pedir cosas, olvidando reconocer quién es Dios y lo que ya ha hecho por nosotros. Filipenses 4:6 nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro corazón, ayudándonos a ver las bendiciones que Él ya nos ha otorgado. Finalmente, la comunicación con Dios debe estar fundamentada en su palabra. La Biblia es el medio principal por el cual Dios nos habla, y en ella encontramos las directrices para comunicarnos con Él de manera correcta. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, aprendemos cómo acercarnos a Él y entendemos mejor su voluntad. El Salmo 119:105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Por lo tanto, cuanto más conocemos la palabra de Dios, más efectiva será nuestra comunicación con Él. La verdad es que la Biblia nos muestra que la comunicación con Dios es tanto un privilegio como una responsabilidad. Nos enseña que Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino sinceridad en nuestros corazones. Hablar con Dios es un momento de encuentro donde podemos derramarnos ante Él, escuchar su voz y experimentar su presencia. Si has estado sintiéndote distante o inseguro sobre cómo hablar con Dios, recuerda que Él siempre está dispuesto a escucharte. Solo acércate con fe, humildad y un corazón sincero. Este es el primer paso para establecer una comunicación verdadera y transformadora con el Creador. Tercero, ¿cómo espera Dios que nos acerquemos a Él al hablar? Acercarse a Dios es más que una simple acción. Es un acto de entrega, reverencia y confianza. La Biblia nos muestra que Dios, siendo santo y poderoso, espera que quienes se dirijan a Él lo hagan de manera intencional, consciente y con un corazón abierto. Hablar con Dios no es solo expresar palabras, sino entrar en su presencia con la actitud correcta. Entender esto no solo fortalece nuestra relación con el Creador, sino que también transforma nuestra manera de vivir y orar. Dios desea que nos acerquemos a Él con humildad. Esta es una de las posturas más enfatizadas en las Escrituras.
En Miqueas 6:8 se nos instruye: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad significa reconocer que dependemos de Dios, que nuestras fuerzas y habilidades son limitadas y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando nos acercamos a Él con un espíritu humilde, estamos diciendo: Señor, no soy suficiente, pero tú sí. Te necesito. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es la sinceridad. Dios no desea palabras vacías ni discursos repetidos sin significado. Espera que seamos genuinos en nuestra comunicación con Él. Jesús dejó esto claro al enseñar sobre la oración en el Sermón del Monte, advirtiendo contra el uso de repeticiones mecánicas y vacías. Él dijo: Y al orar, no repitan ustedes palabras sin sentido, como hacen los paganos, que creen que por hablar mucho serán escuchados. Mateo 6:7. Esto significa que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras, sino con la calidad y la verdad que contienen. Hablar con Dios requiere abrir nuestros corazones de manera auténtica, sin máscaras ni reservas. La fe también es un requisito central para acercarse a Dios. Como se establece en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hablar con Dios, por tanto, es un acto de confianza. Cuando nos acercamos a Él, necesitamos creer que no solo nos escucha, sino que también se preocupa por nosotros y responde. La fe es el combustible que nos mantiene buscando a Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen difíciles o cuando el silencio parece prolongarse. La reverencia es otro elemento esencial para acercarse a Dios. Aunque Él es un Padre amoroso, también es un Dios santo, digno de toda adoración. El Salmo 89:7 dice: En la reunión de los santos, Dios es profundamente reverenciado. Es más imponente que todos los que lo rodean. Acercarse a Dios con reverencia significa reconocer su santidad, su majestad y su poder. Esto no significa que debamos temerle, sino que debemos acercarnos con respeto, sabiendo que estamos ante el Creador del universo. Jesús ejemplificó esto en la oración del Padre Nuestro, al comenzar con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de hacer cualquier petición, reconoció la santidad y soberanía de Dios. Además de la humildad, sinceridad, fe y reverencia, Dios espera que nos acerquemos a Él con gratitud. Muchas veces, nuestra comunicación con Dios está cargada de peticiones y preocupaciones, pero la Biblia nos recuerda que siempre debemos dar gracias. Filipenses 4:6 nos enseña: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios ya ha hecho grandes cosas por nosotros y que es fiel para seguir cuidando de nuestras necesidades. Otro aspecto esencial de cómo debemos acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos reconocer nuestras fallas y pedir su perdón. 1 Juan 1:9 promete: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo es un requisito para la comunión con Dios, sino también una demostración de humildad y del reconocimiento de que dependemos de su gracia para ser transformados. Finalmente, Dios espera que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a escuchar. A menudo, nuestras oraciones son monólogos apresurados en los que vertemos nuestras preocupaciones y seguimos con nuestro día. Pero hablar con Dios también implica detenerse,
silenciarse y permitirle que nos hable. En el Salmo 46, 10, se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino también mental y espiritual. Es un momento de pausa, donde dejamos que la voz, a menudo sutil, de Dios nos guíe e instruya. Cuando entendemos cómo espera Dios que nos acerquemos a Él, nos damos cuenta de que no se trata de seguir un conjunto de reglas rígidas, sino de adoptar una postura interior que refleje quién es Él y quiénes somos nosotros ante Él. Hablar con Dios no es simplemente un acto religioso, sino una experiencia transformadora en la que la humildad, la sinceridad, la fe, la reverencia, la gratitud, el arrepentimiento y la disposición para escuchar crean un puente directo entre lo humano y lo divino. Si sientes que no te has estado acercando a Dios de la manera correcta, recuerda que nunca es tarde para cambiar. Él es un Dios de amor, siempre dispuesto a recibir a aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. Hoy, mientras te diriges a Dios, hazlo con humildad, reconociendo su grandeza y con la confianza de que Él te ama y desea escucharte. Tu comunicación con Dios puede volverse más profunda, significativa y transformadora si te alineas con la forma en que Él espera que te acerques. Abre tu corazón y permite que este encuentro divino transforme tu vida. 4. Errores comunes al hablar con Dios y cómo evitarlos. Hablar con Dios es uno de los privilegios más profundos de la vida espiritual, pero a menudo cometemos errores que pueden debilitar esta conexión. Estos errores no alejan a Dios de nosotros, ya que Él siempre es amoroso y paciente, pero pueden impedirnos experimentar la plenitud de la relación que Él desea tener con nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos guía sobre cómo corregir estas desviaciones y nos enseña a hablar con Dios de manera más efectiva y significativa. Uno de los errores más comunes al hablar con Dios es tratar la oración como una obligación mecánica. ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo palabras sin pensar o simplemente diciendo algo porque es lo que se debe hacer? Jesús advirtió sobre esto en Mateo 6:7. Y al orar, no repitan ustedes palabras sin sentido, como hacen los paganos, que creen que por hablar mucho serán escuchados. Las repeticiones vacías no tocan el corazón de Dios, porque Él no está interesado en fórmulas o rituales, sino en una conversación genuina y auténtica. Para evitar este error, es importante recordar que Dios desea escuchar nuestra verdadera voz, nuestros pensamientos más profundos y nuestros sentimientos sinceros. Otro error frecuente es hablar con Dios solo cuando necesitamos algo. Aunque es natural buscar la ayuda divina en momentos de dificultad, reducir nuestra comunicación con Dios a peticiones puede debilitar nuestra relación con Él. Imagina a un amigo que solo te contacta cuando necesita un favor. Con el tiempo, esa amistad perdería su profundidad. De manera similar, Dios desea más que solo escuchar nuestras necesidades. Anhela comunión. Filipenses 4:6. Nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud es un poderoso antídoto para este error, ya que nos ayuda a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a cultivar un espíritu de alabanza en lugar de solo pedir. A menudo cometemos el error de hablar con Dios sin escuchar su voz. Llenamos nuestras oraciones con nuestras preocupaciones, peticiones y emociones, pero no dejamos espacio para que Él nos hable. Hablar con Dios es una calle de doble sentido. Implica tanto expresar nuestros pensamientos como escuchar su dirección. El Salmo 46:10 nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
La práctica de silenciar el corazón y la mente durante la oración nos ayuda a percibir las respuestas de Dios, ya sea a través de un versículo que viene a nuestra mente, un pensamiento de paz o un claro sentido de dirección. Otro error que a menudo pasa desapercibido es la falta de fe al hablar con Dios. A veces oramos sin creer realmente que Él puede o responderá. Esto puede ser causado por el cansancio espiritual, las dudas o incluso el hábito de orar sin reflexión. Hebreos 11:6 nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza en su poder y bondad. Para corregir este error, necesitamos alimentar nuestra fe, leyendo las Escrituras, recordando las promesas de Dios y reflexionando sobre momentos en los que ya ha respondido a nuestras oraciones en el pasado. Además, un error común es hablar con Dios con un corazón no arrepentido. A menudo, llevamos pecados ocultos o resentimientos que pueden impedirnos experimentar plenamente la presencia de Dios. Isaías 59:2 advierte: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que hacen que Él se oculte y no los escuche. Esto no significa que Dios nos rechace por nuestros pecados, sino que el pecado puede crear una barrera espiritual entre nosotros y Él. Por lo tanto, confesar nuestros pecados y pedir perdón es esencial para mantener una comunicación abierta y clara con el Creador. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También podemos errar al acercarnos a Dios con un espíritu de orgullo o autosuficiencia. Hablar con Dios requiere humildad, porque reconocemos que Él es soberano y que dependemos de Él para todo. Lucas 18:9-14 nos presenta la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. En ella, el fariseo oró con arrogancia, exaltando su propia justicia, mientras que el recaudador de impuestos se acercó con humildad, pidiendo misericordia. Jesús concluyó que fue el recaudador quien se fue justificado, enseñándonos que Dios se agrada de un corazón humilde y contrito, no de palabras que ensalzan nuestros logros o méritos. Finalmente, un error que muchos cometen es no perseverar en la oración. A veces dejamos de orar porque sentimos que Dios tarda en responder o que no nos ha escuchado. Sin embargo, la Biblia nos anima a ser persistentes. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien finalmente obtuvo justicia porque no dejó de pedir. Usa esta historia para enseñarnos a orar siempre y no desanimarnos. La perseverancia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos ayuda a crecer en paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios. Evitar estos errores no significa que debamos ser perfectos al hablar con Dios. Él es un Padre amoroso que comprende nuestras debilidades y nos recibe con los brazos abiertos, incluso cuando fallamos. Sin embargo, al esforzarnos por corregir estas desviaciones, podemos profundizar nuestra comunicación con Él y experimentar la alegría de una relación más íntima con nuestro Creador. Si has notado estos errores en tu vida de oración, no te desanimes. Usa este momento como una oportunidad para ajustar tu enfoque. Busca las Escrituras como guía y permite que Dios transforme la forma en que te comunicas con Él. Dios siempre está disponible para escucharte. Lo único que pide es un corazón sincero y dispuesto. La importancia de un corazón sincero al hablar con Dios. Cuando se trata de hablar con Dios, la Biblia nos enseña que nada es más esencial que la sinceridad del corazón. La oración no es solo un ritual
o una secuencia de palabras bien elaboradas. Es una conversación íntima entre la criatura y el Creador, un puente que conecta nuestro ser más profundo con el amor eterno de Dios. Sin embargo, para que esta conexión sea verdadera y fructífera, es necesario que nuestro acercamiento esté anclado en la autenticidad. Dios no se impresiona con palabras bonitas ni con discursos perfectos. Él busca un corazón genuino, contrito y dispuesto a abrirse delante de Él. La sinceridad en la oración comienza con el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, admitimos nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestra total dependencia de Él. El salmista expresa esta verdad en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no espera perfección de nosotros. Él desea transparencia. Ya conoce cada pensamiento, emoción y lucha que llevamos, por lo que la sinceridad no es tanto para informar a Dios sobre nuestras circunstancias, sino para permitirnos vivir la plenitud de la comunión con Él. Un corazón sincero también significa hablar con Dios sin máscaras ni pretensiones. A menudo somos tentados a fingir que todo está bien, cuando, en realidad, estamos luchando, o intentamos impresionar a Dios con una imagen de fortaleza espiritual. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios examina los corazones y conoce la verdad detrás de nuestras palabras. Jeremías 17:10 dice: Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. Dios ve más allá de las apariencias y desea que nos acerquemos a Él con la misma vulnerabilidad que un niño tiene con su padre. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ana derrama su alma delante del Señor con lágrimas y dolor, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Su sinceridad fue tan intensa que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria. Pero Dios vio la autenticidad de su oración y respondió con misericordia, concediéndole un hijo. La sinceridad también implica honestidad con Dios acerca de nuestras dudas y luchas. A menudo, creemos que debemos tener todas las respuestas o ser fuertes todo el tiempo para hablar con Dios. Pero la verdad es que Él recibe nuestras preguntas, temores e incluso nuestros momentos de incredulidad. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 9:24, donde un padre, desesperado por ayuda, clama a Jesús: Creo, pero ayuda mi incredulidad. Estas palabras, llenas de honestidad, movieron el corazón de Jesús, quien respondió a la petición con compasión. Del mismo modo, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, incluso en medio de nuestras dudas, Él nos recibe y nos fortalece. Además, la sinceridad nos permite expresar nuestra gratitud de manera auténtica. A veces, la vida nos abruma tanto que olvidamos reconocer las bendiciones de Dios. Sin embargo, un corazón sincero busca razones para dar gracias, incluso en las situaciones más desafiantes. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. Agradecer a Dios, incluso cuando no entendemos sus planes, es un signo de un corazón que confía y depende genuinamente de Él. Por otro lado, un corazón sincero no teme confesar sus pecados. A menudo, el orgullo o la vergüenza nos impiden admitir nuestras fallas ante Dios, pero Él desea que nos acerquemos a Él con un arrepentimiento sincero. 1 Juan 1:9 nos asegura:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos sinceros acerca de nuestras transgresiones, Dios no solo nos perdona, sino que también restaura nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su gracia transformadora. Finalmente, un corazón sincero nos lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. A menudo, entramos en la oración con listas de deseos y peticiones, esperando que Dios cumpla nuestros planes. Pero un corazón sincero reconoce que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y se somete a su soberanía. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta sumisión sincera a la voluntad de Dios demuestra nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos. Hablar con Dios con un corazón sincero es una práctica liberadora. Es una invitación a ser auténticos, vulnerables y veraces ante el Creador, sin importar lo que estemos enfrentando. Dios desea escuchar nuestra voz real, con todas sus emociones, dudas y esperanzas. Cuando nos acercamos a Dios de esta manera, experimentamos una relación más profunda y significativa con Él, porque la sinceridad abre el camino para la gracia, la sanidad y la transformación que solo Él puede ofrecer. Hoy, tómate un momento para hablar con Dios con un corazón abierto. Deja a un lado las palabras ensayadas y las preocupaciones por orar correctamente. Sé tú misma y confía en que el Padre Celestial está escuchando atentamente, listo para responder con amor y misericordia. Evitar la repetición mecánica y la superficialidad en las oraciones. Cuando hablamos con Dios, es esencial que nuestras palabras no sean vacías o mecánicas, sino llenas de significado, fe y una conexión genuina. Jesús fue muy claro al advertirnos sobre los peligros de la repetición automática en las oraciones. En Mateo 6:7 dice: «Y al orar, no repitan ustedes palabras sin sentido, como hacen los paganos, que creen que por hablar mucho serán escuchados». Esta enseñanza nos recuerda que Dios no se impresiona por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón que las respalda. Repetir palabras o frases mecánicamente puede convertir la oración en un simple hábito vacío, sin la participación real del corazón o la mente. Sin embargo, Dios desea algo mucho más profundo que un ritual. Quiere una relación viva y dinámica con nosotros, donde nuestras palabras reflejen lo que realmente sentimos y pensamos. Por lo tanto, antes de orar, es importante reflexionar. ¿Estoy realmente hablando con Dios o solo estoy diciendo palabras por hábito o obligación? La oración mecánica a menudo ocurre cuando nos desconectamos del propósito central de la conversación con Dios. Imagina hablar con alguien a quien amas, repitiendo las mismas frases una y otra vez, sin variar ni mostrar emoción. Este tipo de comunicación eventualmente perdería su significado y profundidad, ¿verdad? Con Dios, el principio es el mismo. Él es un Padre amoroso que desea escuchar nuestra voz auténtica, con todas sus matices, emociones y pensamientos. Esto significa que debemos evitar orar solo por tradición o presión social, y en cambio, buscar la autenticidad en cada palabra.